urinario, ¿no? Por lo que siempre digo, ¿no? Cuando ustedes pasan al internado, una de las rotaciones que van a hacer, bueno, al menos la cuarta parte de ustedes, es pasar a cirugía. Entonces, los que no tienen cirugía van a probablemente toparse con esto, ¿no? No sé si desde el primer día, pero al menos es muy probable que sí pase, ¿no? Entonces, los órganos del aparato genitourinario, la gran mayoría son intraabdominales, entonces creo que no tienen cierta protección, ¿no? Sobre todo los riñones. Pero en cuanto a genital masculino, pues es extra, ¿no? Son extracorpóreos, son extraabdominal, y bueno, estamos expuestos, lo que vamos a ver es justo eso. Hay un tema muy interesante que me gustaría que ustedes lean aparte de la clase y que está muy relacionado con esto, que es cinemática de trauma. Búsquenlo, cinemática de trauma. Es un tema interesante, bien bonito, ¿no? Que lo pueden aplicar a cirugía general, a neurocirugía, hasta otorrino, a urología, ¿no? Todo lo que son oftalmología, todo lo que son quirúrgicas, se complementan con ese tema. Si lo leen, van a ver que son cosas, les va a servir bastante. Entonces, y bueno, incluso no les vaya a sacar una pregunta directo de ahí, pero bueno, les va a ayudar a una pregunta que quizás no se pone el examen, que se haya puesto para los que suelen leer un poco más. A ver, dale una. Bueno, entonces en cuanto a trauma genitourinario, ¿no? Tenemos que según la AUA, que es la Asociación Americana de Urología, ¿no? Lo definen como lesiones que afectan cualquier parte del sistema urogenital, incluyendo riñones, ureter, vejiga, ureter y órganos genitales externos. Importancia clínica, ¿no? 10 a 20% de todos los traumatismos graves, ¿no? Que requiere evaluación inmediata, ¿no? Para ver quién previene complicación, ¿no? Es una urgencia diagnóstica porque es muy crucial, sobre todo en el trauma renal. El objetivo siempre va a ser preservar la función renal. En realidad es el objetivo de la urología, siempre es preservar la función renal. Y evitar complicaciones como la sepsis, insuficiencia renal y disfunción sexual en el caso de trauma genitourinario. Siguiente, ¿no? Bueno, en cuanto a estadísticas, ¿no? La prevalencia global viene con 4.7%, ¿no? No puedo pensar, es poco, ¿no? Pero si lo extrapolan a la población mundial o a la población en general, pues es un montón de casos, ¿no? Más de 1 millón de muertes al año, ¿no? Por accidente de tránsito, que han causado trauma, sobre todo trauma renal, ¿no? Predominio masculino 95%, si los hombres vivimos menos, ¿no? Eso ya lo saben. 10 a 20%, representa el 10 a 20% de los traumatismos graves, ¿no? Incidencia por órganos, miren, los riñones son los más afectados, ¿no? Pueden variar desde 2.4 hasta el 35%, según el estudio que ustedes busquen, ¿no? La vejiga sí es poco probable, pero sí ha pasado desde el 0.5% de prevalencia promedio global, y los testículos, dependiendo, ¿no? De 0.4% en casos comunes hasta 41% en accidentes de motocicleta, como estamos expuestos, ¿no? Los mecanismos de trauma generalmente son accidentes automovilísticos, se llevan al 36%, ¿no? Los accidentes en motocicleta representan el 25%, la cuarta parte, ¿no? De todos los traumas, ¿no? Y bueno, trauma penetrante, que son de menor incidencia en la población urbana, aunque bueno, las cosas se han vuelto tan peligrosas que prácticamente ya no se puede diferenciar, ¿no? Bueno, la demografía afecta, como les digo, la mayoría son hombres, ¿no? Mujeres. Hablo de trauma renal, ¿no? Generalmente es en edad de adultos jóvenes, ¿no? Y con una actividad de conductores pasajeros del 96%, más conductores enfermos. Siguiente. Bueno, este es un gráfico de tocha, el mayor porcentaje siempre corresponde a riñones y a testículos, ¿no? En otros órganos del cuerpo, como los epidídimos,
Están las tres, este es el trauma renal. Vamos a hablar del trauma renal ahora. El trauma renal tiene que tener mucho cuidado, porque a diferencia de otros traumatismos, ¿no? Incluso hasta el mismo TEC, es algo que es muy severo. El trauma renal no te da mucho tiempo para nada. Tienes que ser rápido, no puedes tomarte mucho tiempo. Tienes que más o menos tener cierta celeridad, ¿no? Entonces hay cuatro tipos de trauma, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 4. El grado 1 es contusión, solamente hay un golpe de riñón, ¿no? Hay hematuria microscópica, ¿no? La orografía es normal, no hay laceraciones, ¿no? Te lo toman ecografía, tomografía, lo que sea, pero no hay laceraciones del parénquima ni una colostomía renal. En el grado 2 la cosa va aumentando, ¿no? Ya hay un hematoma subcapsular o perio renal, como quieran llamar. No es expansivo, está el hematoma nomás, ¿no? Hay laceración pequeña en la cortical, pero menor a 1 centímetro, ¿no? Eso lo pueden medir en la ecografía o la tomografía, ¿no? Y no hay extravasación urinaria, ese dato es muy importante. No se extravasa el sistema colector, ¿no? En grado 3 ya es lo mismo, son las mismas características, pero la laceración aumenta de tamaño, mayor de 1 centímetro y todavía no hay laceración del sistema colector, ¿no? Y en el grado 4, lo que llamamos un estallamiento renal, si la laceración se extiende al sistema colector, hay extravasación, ¿no? Y el riñón está destrozado o estallado o una avulsión vascular, siempre. Esos son los cuatro, bueno, 4 y 5 se agrupan en uno solo, ¿no? Porque en 5 generalmente se considera que hay un compromiso del pedículo, ¿no? O sea, de la arteria y la vena renal. Esto está más explicado. Bueno, esto es fácil, esto lo van a estudiar, lo van a ver bien, si lo comprenden, en el examen no van a tener problemas en las preguntas que correspondan a esto, ¿no? Miren, hay un caso que quiero que tengan bien en mente. Va a haber un caso en que la ecografía o la tomografía les informa que todo esto está bien, no hay laceración, pero el pedículo está comprometido. ¿Qué caso creen que sea? Grado 5. ¿Ah? Grado 5. No, ya sé, 5. O sea, ¿en qué caso se da? ¿Cómo logró? O sea, que el riñón esté bien, pero el pedículo esté comprometido. ¿Ah? No, por accidente de alta energía, en este caso. ¿Ah? Por trauma de alta energía, que tendría un joven. ¿Por qué? O sea, por un accidente de alta energía que pueda presentar alguna, por ejemplo. Ya, pero ¿qué pasa con el accidente de alta energía? ¿Qué pasa? O sea, hay supongamos que sea frontal, puede ser que algo se introduzca hacia adentro. Es un trauma penetrante. Claro, un trauma penetrante. Pues debe ser bien mala suerte que pase una cuchilla así de frente y solo agarre el pedículo, ¿no? Claro. ¿Ah? No, trombosis es trombosis, pero el pedículo sigue intacto. Más o menos va por lo que tú dices, ¿no? Oye, es más, no podría ser necesariamente que sea un trauma penetrante, sino un golpe con avulsión. Ya, está bien, pero ¿qué te da eso? ¿Qué golpe? ¿Qué tipo de golpe? Yo digo que ustedes tienen que ir pensando cuando les llegue el paciente. El paciente va a llegar y le va a contar una historia. El paciente no va a llegar y decir, doctor, tengo el pedículo renal abusado. No, le va a decir qué pasó y más o menos se tiene que calibrar lo que puede pasar. ¿Ah? Contuso, con Un machetazo, seguramente decir, pero recuerda que el riñón está retroperitoneal también atrás. Claro, sería policontuso. A ver. Ya. Caída libre en bipedestación, o sea, el paciente que se cae y cae parado. Porque recuerden cómo es, entonces la aorta, la cava y la renal están a 190 grados. Entonces, la desaceleración, porque a la larga lo que te daña es la desaceleración, por eso le digo, le hacen
Eso es lo que le digo, ¿no? Ese caso, con el paciente que le dice caída libre, por si acaso es caída de 3 veces tu altura. Claro. Un segundo piso. Tienes un chiquito de. Un niñito de 1 metro que se caiga de 3 metros, no es muy alto, ¿no? O sea, te puede ocasionar eso, ¿no? El niño. Entonces, ya, siguiente por favor. Entonces, bueno, con los protocolos de evaluación de inmunosupresión, bueno, lo que ya saben por semiología, ¿no? La evaluación inicial, tienen que estabilizar al paciente, lógicamente tienen con su guía. ¿Qué le vamos a poner? Cloruro de oxaloso. ¿Cómo? Cloruro. ¿Por qué cloruro? Ya se le está perdiendo, pero ¿por qué cloruro? Es que el cloruro. Porque así es. ¿Qué pasa si le pones la destroza? El cloruro tiene un efecto osmótico. La quirúrgica no es solo cortar, tiene que resonar. Claro, el cloruro tiene. Cuando ustedes estén ya haciendo prácticas, los sábados, los domingos, vayan al hospital, péguense a los internos. Van a ver pacientes que llegan chocados, ¿no? Entonces, van a ver que por ahí alguien dice, oye, mira, está chocado, ponle una vía, ponle una destroza. Y el interno que ya está caminando dice, no, ponle esa destroza, ponle cloruro. ¿No? Y ustedes le van a preguntar por qué. Y usted le va a decir, ¿por qué sí es? Pues? Y no se va a ir y no le va a decir nada más. Tiene que saber por qué. Pues, ¿no? Si ustedes meten destroza, pues la destroza se consume, porque la destroza es azúcar, pues van a metabolizar la glucosa y lo que va a quedar es agua destilada. A la larga van a tener una solución hipotónica y se les va a subir le va a ocasionar un edema cerebral. Estás hablando de un paciente, generalmente los pacientes con trauma renal son pacientes politraumatizados, ¿verdad? Tienen que estar mirando, tienen que ser objetivos en eso. Ya, bueno, no quieren que pase eso y le meten agregado destroza, cloruro, cloruro, hipersodio, calio, ¿no? A la destroza le estás poniendo demasiada carga osmolar, entonces un paciente tiene que poner cloruro, por eso tiene que estabilizar con cloruro. Ya, si quieren, si la presión está mucho baja, pueden usar coloides, porque la poliinsulina. Entonces, bueno, ya el ABCD del trauma, eso ya lo saben, me imagino, ¿no? Que es vía aérea, ¿no? Cómo está la respiración, todo eso, ¿no? Identificar signos de shock, lesiones, ¿no? Después van a sus estudios laboratoriales que van a pedir examen de orina. Estamos hablando de que sospechan un trauma renal, estamos hablando de que tienen un paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, si es un examen de orina, ¿no? Hematocrito seriado, o sea, no se queden con un solo hematocrito, pero este examen tiene que ser hematocrito seriado, ¿no? Creatinina sérica para evaluar la función renal inicial, ¿no? Y de ahí pasan a la imagen. ¿Pueden pedir inicialmente una ecografía? Sí, pueden pedir inicialmente una ecografía. Sería muy bueno. Pero lo ideal y el gol estándar, pues lo pongo aquí, resaltar, el gol estándar es que ese paciente tenga una tomografía pélvica con contraste. Ese es el gol estándar para descarte de trauma renal, ¿no? También pueden pedir una mamografía efectuada en casos específicos, sí pueden pedir, ¿no? Y finalmente la interconsulta ya con urología, ¿no? Al urólogo sí es 50. Esos son los pasos que deben seguir, ¿no? Ustedes van a ser médico general, no van a ser urólogo. Yo no quiero que me emprendan urología de urólogo, que me emprendan urología médica. ¿Sí? Entonces, en este cuadro ya lo ven. Este cuadro, entiéndanlo bien porque aquí puede venir una pregunta, ¿no? Si tienen un paciente con un trauma penetrante, ¿no? Y tiene hematología macroscópica, la indicación es tomografía con contraste, pero tomografía con contraste casi están en todas, casi que están en todas, ¿no? Y le pueden agregar urografía, sea de dolor de flanco y hematuria, o sea una fractura de costal basa, también otros signos. Pueden agregar también radiografía costal, ¿no? Siguiente punto. Bien. Miren, antes de pasar al trauma de vejiga, el trauma renal es rápido, ustedes tienen que ser rápidos, no tienen mucho tiempo. El trauma renal es el riñón te sangra más o menos, ¿no?
Si son los primeros estadios del trauma, el 1, el 2, todavía pueden tener un poquito de tiempo, pero tienen que ser rápidos, ¿no? Siguiente. Bueno, el trauma vesical tienen dos tipos de ruptura: la ruptura extraperitoneal y la ruptura intraperitoneal, ¿no? La menos peligrosa de todos es la extraperitoneal, porque se rompe la cara anterior de la vejiga y se extravasa el espacio recto, que en la verdad no hay nada, está vacío, ¿no? Pero si se va intraperitoneal, ¿no? Recuerden que la vejiga tiene dos caras, ¿no? La cara anterior, que da el espacio recto, y la cara, el techo, que sería, por ejemplo, la cara superior, y posterior, que da hacia el peritoneo. Si se rompe esa cara, la orina que está contenida en la vejiga se va a ir hacia el peritoneo, y ¿qué le va a producir? ¿Por qué tendría que producir las heces? La orina es estéril. La orina en la vejiga es estéril al principio de la urología. La orina que está en la vejiga es totalmente estéril. Se va contaminando en la uretra. En los últimos tercios, encima. La orina de la vejiga está totalmente estéril. Se la pueden tomar si quieren. Pero ¿qué pasa si se va al intraperitoneal? Una peritonitis generalizada, ¿sí? ¿No? O localizada. No, localizada. Una peritonitis urémica. No, recuerda que no es agua, es orina, tiene niveles altos de creatinina, de urea, ¿no? Y el peritoneo es sacramento vascular, va a absorber. El paciente, aparte que va a hacer una irritación, una peritonitis química, va a hacer cosas así, ¿no? Por la misma inflamación del peritoneo, va a absorber esos nitrogenados. Entonces la creatinina va a comenzar a subir, Siguiente, por favor. Ya, bueno, antes de ¿qué creen cuál creen que es la condición para que haya un estallamiento de vejiga, que haya una ruptura de vejiga? Una obstrucción en los... No. Aquí es como un globo. Sí. ¿Cuál es la principal condición para que te estalle un globo de agua? Que se llena. Que esté lleno. O sea, si una vejiga está vacía, no te va a estallar. Generalmente se ve cuando el paciente está con la vejiga llena. Si un paciente acaba de orinar, se va y se empotra contra un árbol o lo que sea, no le va a estallar la vejiga está colapsada. Si el paciente se está aguantando la vejiga. ¿Por qué le digo? Porque se ve mucho en accidente de tránsito. Recuerden que el cinturón de seguridad tiene tiene 3 puntos y tiene 2 correas: la diagonal y la horizontal. Esta horizontal va directo sobre la vejiga. Un momento que de la desaceleración te presiona acá, y si tu vejiga está llena, te la va a estallar. Yo he tenido casos, yo he entrado a operar estos casos. Mira, en el caso de trauma vesical, el último que entré a operar, entré en Auna. Era un señor para su mal sufría de la próstata, pobre viejito. Y encima de sufrir de la próstata tenía un cálculo grande en la vejiga, o sea que el señor nunca podía estar con la vejiga vacía porque orinaba de a poquito, ¿no? Y la vejiga siempre la tenía llena, siempre andaba. Entonces, era taxista el señor, de esos taxistas, ¿han visto el trapeza de banco? Sí. Ya, ¿no hay unos taxistas afuera que se ponen? Ya, el señor estaba ahí. Entonces, él entró a la cochera de trapeza, ¿a qué? No sé. Para mí que entró al baño, el baño. Entonces, a la hora que ha salido, que salía nuevamente por la cochera, justo estaba saliendo el trapeza. Entonces dice que él ha visto, como venía detrás del ómnibus, que el intermitente estaba, como estaba para acá, ¿no? El intermitente para este lado, que iba a voltear para allá. Entonces él ha dicho, yo me voy para acá, ¿no? Entonces se ha ido por el costado del ómnibus y dice que el ómnibus comenzaba a salir, él también, el queridísimo que iba a perder, y el ómnibus no sabe por qué, ha girado para acá y lo ha aplastado contra el portón de lata del trapeza, pues, lo ha aplastado, entonces, a mí me llaman porque el señor tenía una fractura de cadera, o sea, de cadera no, de pelvis, todo eso estaba roto, ¿no? Pero no orinaba, entonces creían que se había
¿no? Sale. Y jalas agua, ¿no? Entonces entraba el agua con facilidad, pero a la hora de estudiar no salía nada más. ¿Vale? Entonces sí, pues se rota la uretra, porque cuando la uretra está rota se acoda la zona, entonces a veces tú metes agua y pasa, pero no aspiras. Bueno, y en todo caso, si está rota la uretra, la opción sería tiene que ser poner una sonda, pero como pasa desde abajo, tiene que ser desde adentro, ¿no? Ya, que lo programa para hacer. Usted sale en la madrugada y era una pelea con los traumatólogos, pero los traumatólogos querían primero arreglar su pelvis antes de que nosotros se podamos operar, pero ellos ponen unos fierros así, con pura carpintería, ¿no? Ya, ponen sus fierros, todo esto y ya no te dejas operar, ¿no? Entonces, bueno, ya ganamos la pelea, entramos a operar. Y yo que hago así, entro a rechos y comienza a salir orina con sangre. Así va a ser. Aspiramos, todo sacamos. Y la vejiga está así, como la rosa de Guadalupe. Y se veía el globo de la sonda, estaba adentro. Ya, pues había estallado la vejiga. Y adentro, encima, en todo, así, en el capullo de la rosa, estaba el cálculo ahí, lo que se tenía ahí. Bueno. Ya, sacamos el cálculo y comenzamos a armar el rompecabezas, ¿no? Le fue terrible al hombre ya, porque, o sea, después lo operaron de la pelvis, estuvo en la UCI, hizo fístula porque cada sutura pues no se iba bien, pues se fugaba la orina, dejábamos un tren y por ese tren salía más orina que por la sonda. Se dio como 3 meses, pero el pobre hombre así. Y ya bueno, de poco a poco, después ya lo vi en el seguro, porque bien seguro ya lo he visto, ya camina, bueno, con su bastoncito, pero camina, pues, ¿no? Y ya le cerró obviamente la fístula, sí, con el problema de la próstata, porque obviamente no se le iba a operar de la próstata en ese momento, ¿no? Entonces, una mazamorra ahí horrible. Ya no creo que lo lleguemos a operar de la próstata, al menos con corte, ¿no? Es una próstata grande. Pero él estaba en un aplastamiento prácticamente, tenía que estar con la vejiga llena, si no está ahí. A ver, este es trauma uretral. El trauma uretral tiene que ser muy cuidadoso, siempre hay sangre en el meandro uretral y sobre todo que a veces el paciente cursa con esto, con retención urinaria. Y si hay retención urinaria, ¿qué hay? ¿Qué signo hay? ¿Ustedes ven? ¿O qué palpan? Abdomen globoso. Globo vesical. Globo vesical. Hay uretrorragia, que se llama, ¿no? El sangrado por el meandro uretral, globo vesical, que se llama por orina, un hematoma escrotal o perineal, pero todo esto, ¿no? Y no intenten sondearlo, ¿no? Si es usted si le pasa de manera, no intenten, siempre llamen al especialista, ¿no? Bueno, aquí para la evaluación es la uretroscopía retrógrada o el estándar. Es colocar en la punta del pene, colocar la sonda y pasas el contraste. Y se toman placas. Y ahí se puede ver, ¿no? Todo el trayecto si está indemne o no. Y bueno, se puede hacer citoscopía para ver la huella vesical, ¿no? O si hay una falsa vida, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Derivación urinaria, ¿no? Preparación quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, trauma de órganos genitales, ¿no? El trauma testicular es el más común, ¿no? El deporte de contacto. Ahora que hay arte marcianistas y no sé qué, es bastante común. En fútbol también es bastante común. Evaluación con ultrasonido Doppler, ¿no? Siempre pidan ecografía testicular con Doppler. Ojo, siempre pidan con Doppler. ¿Por qué creen que se tiene que pedir con Doppler? ¿Ah? Dilo con otro término. Dilo con otro término. Flujo vascular. Tiene que haber flujo vascular de la zona, ¿no? Si está comprometido o no. Bueno, miren, esto con una ecografía con Doppler, esto le va a permitir ver si hay ruptura de Burkini, que se rompa
lujinia es una desgracia. La vaginal y la lujinia, si saben las capas del testículo, no quiero por anatomía. Saben, quiero creer que saben, ya, voy a imaginar que la saben. Pero las dos últimas capas del testículo son la vaginal y la lujinia, ¿no? La vaginal y la lujinia, sobre todo la ¿cómo se llama? Sobre todo la vaginal, es bien dura, es bien elástica, te soporta hasta bombas. Y no estoy exagerando. Yo hice lo que se lee en el hospital de policía también. Y todos los que me enseñaron a mí habían hecho la especialidad también ahí en el hospital de policía por la época de terrorismo. Entonces, ellos pasaron toda la especialidad siendo heridos de bala, heridos de bomba, politraumatizados, ¿no? Cosas que ya casi no se ven. Pero en la época del terrorismo, ¿han visto los portatropas? Los camiones portatropas. Sí. Que es un camión con una tolva atrás que tiene dos ganas, ¿no? Donde el policía van así sentados no mirando. Los terroristas pasaban al lado del portatropa y metían abajo granada o un explosivo. Entonces el explosivo estallaba desde abajo. Todos los policías obviamente llegaban al hospital de policía y tenían, como estaban sentados, ¿no? En el momento de la explosión, todo de aquí para abajo, todo sin piel prácticamente, ¿no? Por el estallido de la bomba. A veces con laceraciones en el pene, sin miembro, pero la vaginal de los testículos está intacta, porque su conformación histológica es bien dura. Entonces tiene que ser un trauma muy directo para que la dañe. Cuando se daña la vaginal y la lujinia, está acá, queda expuesto el parénquima testicular. ¿Y en el parénquima testicular qué hay? ¿Qué está? ¿Ah? No, del testículo. ¿Qué hay en el parénquima testicular? Los vasos. No. Los vasos. Que vimos la continuación, la colita, el comienzo del conducto de freno. ¿Qué hay dentro del parénquima testicular? Las células de Sartori con los poros seminíferos. Sí, la RPT y todo eso, ¿no? ¿Y qué hay ahí? Espermatogonias, ¿no? Todas las células, ¿no? De la línea celular que tienen. Ya. Si esas células tienen contacto con la sangre, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué de características tienen esas células? En el caso de sus espermatogonias, ¿tienen su mismo ADN? No. Allá. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Tienen la mitad. Porque tienen 23 cromosomas. No tienen exactamente el mismo ADN. Entonces, si hay contacto de la sangre con el parénquima testicular, empieza una reacción inflamatoria en el que la sangre reconoce como cuerpo extraño a las células del parénquima testicular y comienza un proceso inflamatorio que termina en una atrofia testicular. ¿Entienden? Más o menos se ubican como, por eso la lujinia, si hay este compromiso, tiene que suturarse, tiene que pasar a salir, tiene que suturarse porque en lo posible no debe haber cruce, ¿no? Ya. Bueno, trauma peneano, fractura de pene, léanlo, no se lo pongan. La fractura de pene es emergencia urológica, ¿no? Hay que tiene que hacer una reparación para preservar la función eréctil, ¿no? Y la abulsión cutánea requiere cobertura especializada. La abulsión cutánea es que te lo cortan, con un objeto cortante, ¿no? Cortan esa abulsión cutánea. Y la fractura de pene se da por laceración de la fascia de Buck, que es la túnica vaginal del pene, ¿no?
y que genera un hematoma, ¿no? Que un hematoma y hay que drenar ese hematoma, ¿no? Eso sí les puede venir, o sea, cuando empiecen, la fractura de pene, no es poco frecuente, sí es frecuente. Hay que entrar a preparar ahí. A ver. Bueno, eso que fue inmediato, pero hacer total, sí hay un hematocele, sí, el hematocele se tiene que drenar, no hay inmediato. Abluciones complejas también se tiene que drenar. Sí, entra un poco. Bueno, complicaciones, ¿no? El 25% de pacientes con traumas genitourinares sufren algún tipo de disfunción permanente, si no recibe tratamiento. En el caso del trauma renal puede haber insuficiencia renal, ¿no? Recuerden que si tenéis que ir por el riñón mucho tiempo, le va a generar, ¿no? Caso uretral, la estenosis uretral, difusión eléctrica en el caso de la fractura de pene, ¿no? Infertilidad, en el caso del caso testicular, aunque eso se ve poco, pero recuerden que es algo que tenga traumatismo testicular bilateral, ¿no? Generalmente con un testículo menos porque es muy raro. Incontinencia se complica si hay compromiso pélvico, ¿no? O una infección crónica si es que se usa sonda mucho tiempo, sobre todo por motivos de ver. ¿Siguiente? Bueno, ¿cuánto? Un antes. Al siguiente. En cuanto a decisión terapéutica, ya, ahora sí vamos a tratar bien. Pueden tener un manejo conservador en el caso de traumatismos renales de primer grado, ¿no? Que es reposo, hidratación, monitoreo seriado, hematocrito seriado, ¿no? Del 1, 2, hasta 3 podría ser, ¿no? Aunque 3 ya creo que ya no, pero ¿no? Una intervención quirúrgica sí tienen opciones, ¿no? De embolización, nefrectomía parcial o nefrectomía total si hay procedimiento renal indicado en trauma grado 4 y 5, ¿no? O 6 en grado activo o el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, eso es muy importante también, ¿no? Bueno, el seguimiento estricto, imagenología seriada, ya pueden hacer tomografía, si quieren tratar radiación con la tomografía, pero no estaría mal tomar las tomografías también, ¿no? Evaluación de la función renal, ¿no? Presión arterial, ¿no? Siguiente. Bueno, el equipo de emergencia siempre tiene que contar con un urologo especialista, ¿no? Bueno, ya puedes por en el caso de traumas tener una evolución. No estamos en el primer mundo, lamentablemente si tienen un paciente que ya con una evolución cutánea, depende, ya se quedó así, pues, cuando estaba creo que en el colegio, imagínate, hace más de 30 años. Hubo un caso muy sonado en Estados Unidos, de un señor, ¿no? Que se apellidaba Bobbitt, y este señor Bobbitt estaba casado con una ecuatoriana que se llamaba Lorena Bobbitt. Busquen el caso, está famosísimo, está en YouTube. Bueno, el señor Bobbitt le fue infiel a su esposa Lorena, ¿no? Entonces ella, en todo su cólera y su despecho, no se le ocurrió mejor idea que drogarlo, sedarlo y cercenarle el pene, ¿no? Y no contenta con eso, manejó hasta la estación de policía para entregarse, pero antes pasó por un maizal, ¿no? Abrió la ventana del carro y tiró el pene hacia el maizal, ¿no? Que se lo comen los cuervos. Entonces, ¿tienen idea del tamaño que es un maizal en Estados Unidos? Debe ser, pero no sé, pues toda la hormigallos, para que lo busquen. Entonces llegó, y miren, estoy hablando de los 90, llegó la policía, se entró a la policía dio parte a los bomberos. En Estados Unidos los bomberos son como paramédicos, ¿no? Llegaron a la casa del señor Bobbitt en helicóptero, lo subieron al helicóptero, lo llevaron al hospital y un equipo especial se fue a realizar a buscar el pene. No sé, no te miento, de verdad, se fueron a realizar. Lo chistoso no es que lo buscaron, lo chistoso es que lo encontraron. Sí. ¿Cómo lo encontraron? No sé, pues imagínate un pene, no sé, pues no sé cómo lo encontraron exactamente, no sé, pero lo encontraron. Entonces,
Lo pusieron en hierro y lo llevaron hasta el hospital. Trajeron un equipo de cirujano plástico, de cirujano cardiovascular, de urologo, y lograron recolectar el embrión. Ya, eso no va a pasar más. ¿Ya? Acá no. Porque acá no hay ni 911, ni el bombero se matará de risa cuando se encuentra, pues, ¿no? Y ya, pues, eso no hay acá, pues eso no va a pasar acá. Obviamente, bueno, el señor Bobby quedó entero, realmente, con una deudaza, porque todo eso del helicóptero, eso no es gratis, pues. Eso va a tu seguro y tu seguro te lo va a cobrar sí o sí. Porque tu seguro no te va a decir, no, yo recupero eso, porque no te lo va a cobrar. Entonces quedó con una deudaza. No se le ocurrió mejor idea al señor Bobby que entrar al mundo del cine para adultos para poder pagar su deuda. En eso terminó, pues no, bueno, no era su culpa tampoco. Ya, sigamos. Ya, bueno, poblaciones especiales de trauma genitourinario en mujeres no es muy común, pero sí se puede dar, sobre todo cuando hay fractura de penes, ¿no? Pocos son los casos, menos del 5%, ¿no? Pero tienen que sí, hay traumatismos vulvares, ¿no? Traumatismos vulvares que pueden comprometer el lóbulo femenino, ¿no? Ahí tienen que siempre tener en cuenta al ginecólogo, hay que evaluar piso pélvico y hay que evaluar sobre todo la integridad de útero y trompas, ¿no? Rara vez se ven comprometidos los ovarios, ¿no? Bueno, en niños, ten en cuenta que es una anatomía diferente, es más susceptible, ¿no? En general, los niños, recuerden que estos son pacientes politraumatizados, los niños son más blandos, ¿no? En los traumas quizás aunque son un poquito más resistentes, pero no por eso dejan de tener lesiones. Bueno, y el paciente geriátrico sí es una pérdida, pues, ¿no? Encima tienen comorbilidades, pues, son diabéticos, son hipertensos, ¿no? Bueno, en caso de tratamiento, siempre, como le digo, su tomografía multicorte, eso sí, ahora tienen reconstrucciones en 3D. Porque por si acaso, no sé si han visto las tomografías que te dan corte axial, que dan cortes sagital, coronales y sagitales. ¿Sí o no? Sí, no, mal. Solo te dan cortes axiales. Solo te dan cortes axiales. Las otras imágenes que ustedes ven coronales y sagitales son reconstrucciones digitales. Eso. La reconstrucción en 3D, esas son las reconstrucciones. Lo que te da es la forma del colivador, ¿no? Es el colivador. sí. ¿Ya? Entonces, solo te dan los cortes así. El otro lo reconstruye solo. Lo hace bien. Bueno, ahora con cirugía robótica sí se pueden preparar algunas lesiones, ¿no? Sobre todo microvasculares, ¿no? Principales complejas, ¿sí? Va bien, suficiente. Miren. 85% con una adecuada manejo, 85% de recuperación funcional completa, ¿no? Si actúa bien, actúa rápido. Grabes esto, en trauma renal tienen que ser rápidos. En el resto pueden demorarse lo que quieras, en trauma frontal, en trauma peniano, lo que quieran. Lo que quieran pueden demorarse, no pasa nada. Pero en renal sí tienen que ser rapidísimos, al toque. Porque si no, ese paciente se puede chocar. Y si se choca, se puede morir, ¿no? Bueno, prevención, ya saben, ¿no? Equipos aconsejan, ¿no? Que es un tipo de protección, pero aquí en Chiclayo, que veo moto por todo lado, ¿no? ¿Tienen moto ustedes? ¿Quién tiene moto? Tiene, pero no lo anda, dice. Tiene, pero no lo anda. Afuera hay un montón de motos, ¿no? Casi todos los estudiantes tienen moto. Una bicicleta, ya. Implementar, bueno, usen su cinturón de seguridad, tengan cuidado que el cinturón también puede lesionar la vejiga, ¿no? Pero en el resto hospitalario sí tienen que ser, tienen que, los protocolos cuando ustedes estén internados, tienen que estar los protocolos de su hospital. ¿Qué hace un politraumatizado? Ojo, el equipo es multidisciplinario y lo lidera el cirujano general. El cirujano general es el jefe de toda la unidad porque no todos los pacientes tienen todos. Cirujano general de especialidad tiene que tener un neurocirujano, un urólogo, un ginecólogo,
tórax, básico. Ahí ese paciente va a tener, de ahí otorrino, maxilofacial, eso es secundario, oftalmo, secundario. Siguiendo. Bueno, costos, esto se lo puse como publicidad, sí, el costo es alto, ¿no? Costos de trauma son altos, que generan una enfermedad cara, un accidente. Ahí está la embolización, ¿no? Hay embolizaciones selectivas, ¿no? ¿Cómo es la circulación del riñón? ¿Qué tiene de especial la circulación renal? ¿Recuerda? Eso es anatomía o histología, ¿no? ¿Cuál es la característica de la circulación renal? De la irrigación del riñón. ¿Cuál es la arteria que irriga el riñón? ¿Ah? La renal. Pasa las arterias. Ya. ¿Y se divide en qué? La renal es la rama renal. De la Aorta, aorta ya. descendente. Y se divide en. Arterias cementarias. Ya. Y de ahí creo que pasan las arterias. ¿Mm? De ahí pasan las arterias. Ya. Ya, pero ¿cuál es la característica de eso? Lo último son las arcuatas, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica de eso? ¿Mm? ¿Mm? Ya, no significa que llevan todo lo mismo, ya son arteriolas, pero ya te va a hacer hasta la frente. La circulación renal es terminal, no tiene colaterales, no es como el corazón, ¿no? Se te infarta por acá y la otra rama te genera circulación colateral y te aguanta unas horas. No, este es terminal, o sea, a donde termina, este segmento es, por eso son cementarios, ¿me entiendes? Entonces, eso que te permite que tú puedes hacer embolización selectiva si es que hay un segmento que está sangrando, para que haya sangrar. Después la embolización va bien, no se aprovecha mucho, pero va muy bien, ¿no? Eso lo hace más, ¿cómo se llama? Radiología intervencionista, pero sí va muy bien, ¿no? Sobre todo la ventaja es que preserva la función renal, ¿no? Más que la cirugía abierta, ¿no? Bueno, el control, el monitoreo de seguimiento con control geográfico, ¿no? Vigilancia de la función renal por embolización y seguimiento de imagen cada 48 a 72 horas. Lo malo es que tienen que cronometrar esta presión. Siguiente. Vale, y bueno, lo que cabe del principio de la IVA es evaluación inicial dentro de los 30 minutos. Miren el poco tiempo que tiene para un trauma renal: 30 minutos. 30 minutos de más definitiva en 1 hora. Y decisión quirúrgica en 2 horas. El problema está en que el paciente no le llega en el minuto 0. El paciente se va a venir después de media hora, 1 2 hora, horas, 3 horas, un día, si es que te viene referido de lejos. no sé, pues, de la periferia. Pues. Si te viene referido de Jaén, de allá y encima no hay pase, son 3 horas. tienes suerte si te llega vivo, ¿no? Entonces, miren bien el poco tiempo que tiene. El trauma renal tiene que ser rápido, no puede ser lento. Se lo repetí hasta cansancio en el grupo anterior y le puse en el examen. Pues, no es necesario ser rápido y todos cayeron. El trauma renal tiene que ser rápido, el paciente se puede morir, ¿no? El equipo, como le digo, siempre multidisciplinario, ¿no? El consultor urológico inmediato si hay sospecha de trauma renal. ¿Cuál es el signo que le va a permitir ver si que usted llame al urólogo? No, trauma renal. ¿Hematuria? Hematuria. Sí. Tiene hematuria y se va al urólogo. Vaya avanzando, obviamente, no tiene que ir viendo psicografía, y si tiene tomografía, la mandan al hospital y a la tomografía. El paciente cuando ya llega, o sea, ustedes no, la idea es que cuando ustedes sean médicos generales o que sean su primer año de residencia, la idea es que ustedes ya lo lleven avanzado, o sea, no llamen al. Porque después del segundo, bueno, del internado del segundo, van a comenzar a trabajar de repente en las clínicas, en emergencia.
antes de empezar de entrar a la residencia, ¿no? Y tú no vas a llamar o sea, al neurólogo para decirle, doctor, es posible tomar renal para que venga a pedir una ecografía, si lo tiene, y le tiene ecografía, y si puedes tomar la tomografía, toma. Ya cuando vea al doctor, aquí está, ¿no? Esa es la idea. Siguiente. Antes prioridad para tener función renal, ¿no? Seguimiento protocolarizado después del trauma. 1, 3, 6 y 12 es una regla en meses después del accidente, ¿no? Eso es lo básico. Entonces, grábense menos tiempos, son poco el tiempo que tienen para reaccionar. Vean bien los grados de traumatismo renal, que es lo que va a preguntar en el examen. Y bueno, todo lo siguiente, ahí acaba, siguiente. Y ahí acaba. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, en la tomografía, siempre en el caso de trauma, ¿siempre va a ser con contraste o se puede pedir siempre? Sí. Para ver la localización. Pues. Sí y no. O sea, sí en la regla general, no son las consideraciones, la variable que tienes que tener. ¿En qué caso no usarías contraste? En caso de que eres un nefrópata, ¿no? Bueno, primero, si es alérgico yo, pregunta, ¿no? ¿Es alérgico? Si es alérgico yo, no hago cuenta contraste. Si tiene la función renal comprometida, le preguntas al paciente diabético, hipertenso, se dializa, que dice sí, no lo hago cuenta contraste. O sea, cuando te dicen no, pide una urea-creatinina antes. Para empezar, ningún servicio de tomografía te va a aceptar la orden con contraste si no le llevas una urea-creatinina, siempre tienes que demostrarse. El tiempo de corte es 2 horas, ¿verdad? Para ya tomar una decisión